lo vuelvo a poner sobre la pantalla, las fiestas en Israel, las fechas de la restauración y la segunda venida. Así que sin mayores preámbulos, no sé, Carlos, ¿quieres anticipar algo o vamos a la presentación? Directo a la presentación, Salvador. Bien, entonces la pongo sobre la pantalla, César, y vámonos de lleno para aprovechar el tiempo. Ok, ¿le puedo mover yo aquí? Si tú la presentas, sí. ¿La tienes ahí para presentarla? No, pero ¿te puedo ir pidiendo que le muevas? Sí, claro que sí. Pues vamos a la que sigue, entonces. Partimos en la siguiente diapositiva. No sé si nos puedes ayudar, Salvador. ¿La del calendario hebreo? Es que yo estoy viendo la portada todavía. Perdón. Vamos a ver, ya, me equivoqué ahí estoy. Ahí está. Bueno, pues vamos así. Lo primero que tenemos que ser como miembros de la iglesia es ser humildes. A veces, y creo que está bien dicho, pero a veces no está tan bien interpretado, cuando decimos en nuestro testimonio que somos parte de la única iglesia verdadera y viviente, nos referimos a que somos la iglesia restaurada, que tiene profetas y revelación continua. Pero, en cierto sentido, Jesucristo va a venir por todos los que lo esperan, sean miembros o no miembros de la iglesia. Hay muchas personas en cualquier denominación, y esto no es nuevo para nosotros, que están trabajando también por conocer al Salvador. Y recientemente en una conferencia general también se nos dijo que la obra es demasiada como para una sola organización, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer en el mundo. Sí, lo Entonces, dijo el presidente Oaks, ¿no? sí. Entonces, cuando entendemos esto, digo, somos más humildes, nos damos cuenta de que hay muchísimo por aprender, y no solamente de otras religiones, también de otras organizaciones que se dedican como a ayudar a las personas, sus derechos, los niños, etcétera, de las que nosotros nos vamos retroalimentando también. Vamos conociendo un poco más cómo ser como El Salvador. Entonces, de esta manera, Él va a venir por todas las personas que lo están esperando, de una manera sincera. Y aquí cito también 2 Nefi 29, 3 al 7, porque aquí habla acerca de los gentiles, hablemos de los no judíos. Cuando dicen solo tenemos una Biblia y no queremos nada más, aquí habla acerca de cuando iba a salir a la luz el libro de Mormón y se iba a rechazar, pero también habla acerca de que el Señor tiene varios pueblos y que también la Biblia viene por los judíos. Bueno, aquí se refiere a los judíos. Entonces también pues hay cierta, en el versículo 5 dice, ¿os habéis acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio? Y ya después dice, no, sino que esto, aquello, ¿no? Entonces creo que hay bastante importancia en tomar las enseñanzas también que ellos tienen para conocer un poco más de qué va el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor, Salvador. A ver, César, antes de que avancemos por ahí, yo tengo alguna pregunta Sí. y comentarios, ¿no? Para que podamos hacer los tres. A ver, entonces, de acuerdo con lo que tú acabas de sostener, César, nosotros, los santos de los últimos días, ¿no somos el único pueblo que se va a salvar cuando venga Jesucristo? Depende de 2 cosas, cómo lo veamos. Uno, que es la salvación. La salvación no es exactamente lo mismo que la exaltación. Vamos a Incluso hablar de los que van a quedar de pie, César, cuando venga Jesucristo. okey. Pues fíjate, para mí sería complicado decirte quiénes sí, quiénes no como pueblo, ¿no? Cuando a José Smith le preguntaron: "Oye, entonces los mormones", en esa época, "son los únicos que o sea, que si no son mormones no se van a salvar", dijo: "No, y muchos de los mormones tampoco", ¿no? Entonces, partiendo de esto, el Señor va a venir por su pueblo, por el pueblo del convenio. Pero yo, si me voy a las Escrituras, sé que al menos los judíos que están en Jerusalén, una parte sobreviviente va a estar ahí cuando él ponga un pie en el monte de los olivos. Sí, Entonces, de ahí partimos que no solo son miembros de la iglesia los que van a estar ahí de pie, ¿me explico? sí, Basado en las Escrituras. bien. ¿Quieres agregar algo, Carlos? No, que parece solamente un comentario pequeño, parece impresionante como a veces nosotros, por esa falta de humildad que menciona César, creemos que podemos tener todas las piezas del rompecabezas en nuestras manos. Y para entender que si tenemos las piezas o no, en el caso de lo que vamos a ver hoy, debemos entender primero muchas costumbres, fiestas y tradiciones judías.
Entonces, no tenemos quizás todas las piezas del rompecabezas en la mano. Tenemos en la plenitud del Evangelio, sin lugar a duda, tenemos la autoridad, tenemos las ordenanzas, tenemos los convenios, pero estas cosas que especialmente nos va a explicar el día de hoy César, es necesario tener un conocimiento previo de las costumbres, las fiestas y las tradiciones judías, que estoy seguro que el 99% de nuestros hermanos no la tienen. Sí, Hay un es ejemplo correcto. que a veces uso justamente para decir qué tan especiales somos como miembros de la iglesia, ¿no? Porque también no se vale decir: "No, pues en realidad no somos nada", no. O sea, sí hay una función importante de la iglesia. Y a veces le digo a las personas, imagínense que se me ocurre formar una iglesia igualita, copy paste de la iglesia, restaurada, ¿no? Es más, cada semana me meto a la biblioteca del evangelio y bajo el último manual y hago exactamente lo mismo, pero fuera de la iglesia. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Y si nos vamos a lo más intrínseco, la diferencia sería el sacerdocio, ¿no? Y justamente por ese sacerdocio es por el que van a venir las tribus perdidas a tomar sus bendiciones con Efraín, ¿me explico? Entonces, a veces como que no lo vemos así, pero doy el ejemplo extremo, no les estoy dando ideas a nadie, para que valoremos lo que le estamos aportando al mundo, ¿no? Sí. Como iglesia, el sacerdocio y la guía profética. Sí, es interesante. Mira, por ejemplo, aquí Eric nos dice, se supone que hay personas que son nobles, viven de manera correcta, pero no tienen convenios, quedarán porque la obra misional seguirá en el milenio. Y estoy totalmente de acuerdo. Y hemos hablado aquí de esto en el pasado, ¿no? Debe de quedar claro, sí es cierto, el presidente, es más, ahora el presidente Nelson, ahora cuando presentó Predicar mi Evangelio, lo dijo literalmente, somos el pueblo del convenio del Señor. Sí, sí lo somos, pero eso no significa que somos los únicos que vamos a quedar de pie cuando Él venga, y también significa, yendo a las palabras de César, tampoco significa que somos los únicos que vamos a ser exaltados. Entonces, ese es muy importante este punto, y sí, como dice Eric, cuando venga el Señor, entonces la obra misional va a continuar, y aquí viene este punto, ¿no? ¿Aceptas o aceptas? Si no aceptas el Evangelio de Jesucristo, vas para afuera, ¿sí? Y si aceptas, te quedas, y entonces a partir de ahí. Pero bueno, entonces, César, es importante esta introducción que tú has hecho, me encanta, porque entonces nos va dando luz en cuanto a la posición que tenemos los santos, y luego conjuntándolo con lo que decía ahorita Carlos, la posición que tenía el pueblo de Israel, porque si hay un equivalente al pueblo de Israel, al Israel antiguo, es el Israel moderno, y nosotros, en palabras del presidente Nelson, somos los israelitas modernos. Así es. Que ojo, no lo confundamos con los judíos. Israelita abarcaba 12 tribus y Sí. nosotros en general somos Efraín, bueno, José, por Efraín y Manasés. Por aquí hay uno de Judá, César. Ajá. Por aquí. Ah, muy bien. Sí, Excelente. sí, sí. Digo, hablo de tendencias, no estadísticas, pero siempre Sí, sí, claro, claro. hay de todo. Muy bien, César. Seguimos. Sí, Entonces, le avanza seguimos clip. a la que sigue. Esto ya lo habíamos presentado, solamente es explicarles que nuestro calendario de enero a diciembre es muy diferente al calendario hebreo, que ellos siguen manejando, ¿no? Ellos van por el año 5000 más, pero no me voy a enfocar en el año, sino en los meses. Tenemos las 4 estaciones, nuestros meses aquí al centro, pero a la orilla vemos el nombre de los meses en el calendario hebreo: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri, etcétera. Estos meses son importantes porque para ellos sí es una fecha fija de acuerdo a la luna. Nuestro calendario se basa de acuerdo al sol, a la vuelta de la Tierra alrededor del sol. El calendario hebreo se basa en los ciclos lunares. ¿Por qué? Porque también es un calendario agrícola y tanto sus meses como las fiestas o conmemoraciones que vienen en el Antiguo Testamento están encausadas o están enfocadas a un ciclo agrícola. No solamente era una cuestión religiosa, también era una cuestión de que les permitió florecer como cultura, y dicho sea de paso, muchas culturas antiguas manejaban un calendario agrícola, de tal forma que vamos a tener fiestas en primavera específicamente sobre esto,
y las fiestas en la época del otoño, cuando es la cosecha usualmente. Ujú. Por eso, Entonces, César, es que la Semana Santa siempre se está moviendo según el calendario lunar. exactamente, ellos siguen el calendario lunar y sea, ahora sí que la Iglesia Católica lo mueve, la Semana Santa, las vacaciones se mueven cada año porque estamos basados en los ciclos de la luna. Ujú. Bien, Específicamente los judíos lo basan en cuanto, a la luna llena, la primer luna llena de ese mes, de Nisan. Entonces, esto ya lo vimos en la vez pasada, pero es importante mencionar que este año no es algo muy común, no es algo que pase todos los años, de hecho, pasan muchos años y al menos no hubo un registro que yo haya encontrado que ya había ocurrido esa coincidencia, donde la Semana Santa, la conferencia general, específicamente el jueves que se reúne la primera presencia a tomar la Santa Cena, la fiesta judía de la Pascua, coincidieron todos juntos este año, que fue cuando el presidente Nelson nos mandó o nos invitó a poder celebrar la Pascua de una manera especial ese domingo. bien. Muy bien, buena aclaración. Ahora, César, simplemente hacer la referencia porque César menciona que en la ocasión pasada, bueno, resulta que César ya había estado aquí en una ocasión. Lo más probable, César, es que esta sea una audiencia completamente nueva, Ujú. así que podremos reiterar algunos conceptos si lo estimas necesario y también invitar, tú estuviste, César, hablando de esto cuando hicimos la serie de la Semana de Pascua de Resurrección, Sí. ¿verdad? Entonces, ese fue un programa que hicimos entre semana, en la mañana, un poco menos visto quizás, pero bueno, ahí lo puedes encontrar en nuestro canal donde está César. Fue lo que hicimos el estudio del día jueves de la Semana de Pascua de Resurrección. Es una serie que hicimos de 5 o 6 capítulos aquí en el canal. César estuvo en uno de ellos. Así que bueno, dicho esto, César, vamos a continuar con el punto. Muy bien. Ya establecido que el calendario hebreo, sus fechas, sus festividades tienen que ver también con la parte de la cosecha, de los ciclos agrícolas, vamos a ver un poquito más de lleno lo que son, las fiestas. La primera, que vamos a ver es el Pesaj, que nosotros conocemos como la Pascua. La fiesta dentro de la Pascua está la fiesta de los panes sin levadura y de las primicias, porque esto lo van a ver muy seguido en las Escrituras, y esto se establece en Éxodo 12. ¿Qué significaba? La liberación de Israel de Egipto, comían el cordero pascual, y el día 2 porque ellos lo celebran una semana completa, el día 2 es el Seder, que es la cena específica donde se come el cordero sin mancha, primogénito, sin romperle ningún hueso, con hierbas amargas, etcétera. Todas las representaciones que hay en el Antiguo Testamento ocurren este día 2 y fue justamente, ese jueves que los judíos celebraron, el Seder este año, y fue el día en que de manera informativa les digo, las autoridades generales se reúnen en el templo los jueves para participar de los sacramentos de manera regular. Entonces, ese jueves de Semana Santa, justo el día del Ceder, las autoridades generales estaban tomando los sacramentos reunidos. César, Sí, y este año el jueves cayó 6 de abril justamente, ¿no? justamente. O sea, Eh, fueron muchas cosas que se mu- juntaron. Dijo muchas Chava, casualidades, ¿no? ¿mande? Son muchas casualidades, ¿no? Casualidades, ajá. Dice Chava que los portales estaban abiertos, hablando en lenguaje marvelesco. Entonces, ojo, también quiero mencionar, no necesariamente si pasó algo, porque podemos decir, pues no pasó nada, ¿verdad? Y puede que sí, no voy a afirmar que haya pasado algo, pero si pasó algo relevante, no necesariamente tendríamos que saberlo ya. Tal como cuando Cristo, hoy vimos en el Ven, sígueme, ¿no? Cristo resucitó, estuvo con sus apóstoles 40 días. ¿Qué les enseñó? ¿No? Seguramente los preparó de muchas maneras. Incluso cuando vamos a Doctrina y Convenios, a las secciones donde se revelan los últimos días, se le dice explícitamente a José Smith: "No muestres esto al mundo hasta que, haya pasado", ¿no? Entonces, no digo que haya pasado algo, tampoco lo niego, ¿no? Pero, me gusta cómo dice Carlos, son muchas coincidencias. Ahora, también, César, lo que yo alcanzo a ver aquí es que, por ejemplo, el evento con Moroni en septiembre de 1823, ¿no? Que coincide
ahí con ciertas fechas importantes y también cuando vino Elías el profeta. No lo entendimos sino hasta mucho tiempo después. O Sí. sea, entonces, no necesariamente todo lo que sucede ahora lo vamos a entender en el momento. Por ejemplo, también cuando hubo una asamblea solemne en el 2000, cuando se dedicó el templo de Palmyra, es como que en el momento estábamos entendiendo y hoy podemos ver que quizás se está abriendo el séptimo sello, ¿no? Con esta asamblea solemne. Entonces, es interesante. Y luego también en 2021, cuando hubo otra asamblea solemne, que pensamos que pudo ser el cierre de la primera media hora de silencio, y hoy, después de varios años, podemos empezar a entender. Entonces, esto que tú estás diciendo, si este año que coincidieron las fechas, pudo haber sucedido algo, pues no lo sabemos, ni podemos afirmarlo, ni podemos negarlo, sino todo lo contrario. Exacto. Pero el entendimiento de lo que pudo haber sido o no fue, nos va a tomar cierto tiempo, ¿no? Es probable. Sí. Ahora quiero citar algo que aquí está diciendo Ademar. El Talmud hace tropezar a los judíos por el odio a Jesucristo. En sus escritos no fue escrito por profetas. Quiero hacer un sí, pero no a ese comentario. ¿Es un comentario? Sí, dice Ademar. Ok. Voy a decir sí, pero no. ¿Por qué? Cuando a Jesucristo se le preguntó cuál era, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? Y él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Busquen esa escritura. No está, no existe, no está en la Biblia, ¿no? Ahí Cristo estaba citando el Talmud, justamente, la Torah oral. Entonces, sí es cierto, podríamos decir, hace tropezar porque los judíos prefirieron al escriba por encima del profeta, pero también Cristo, muchas cuestiones rabínicas que existían en esa época, él las vivió como tal. Para mí, por ejemplo, fue impresionante ver los videos de la Biblia que subió la iglesia, donde los apóstoles se reúnen para la Santa Cena y Cristo toca en el dintel de la puerta, como todo judío hace hoy en día, ¿no? Y a veces se Sí. nos olvida, ¿por qué? Porque por ahí del año 100 que fue escrito el Nuevo Testamento, ya había una enorme presión y guerra entre Roma y los judíos. Entonces, la forma en que se escribió el Nuevo Testamento también era una manera de poner un pie atrás de la tradición judía, ¿me explico? No necesariamente todo lo judío es malo, pero por ahí del año 100, 300, se hace el Concilio de Nicea hasta la Edad Media, hay como una aversión a los judíos, como que son lo peor, como que son lo que hay que evitar, ¿me explico? Sí. No necesariamente. A veces olvidamos que todo esto viene pues, del judaísmo, ¿no? La base, cuando Cristo estuvo en la tierra, la forma en que se escribió, y Cristo citó al Talmud en algunas partes. No quiero decir que ahora nos vayamos todos a leer el Talmud. Lo que quiero decir es que tenemos que entender un poquito más del contexto histórico. Incluso, pues hubo miembros del Sanedrín que apoyaron a Cristo, ¿no? Al final lo Sí. que tuvieron, los que lo atacaron no porque los escritos, ellos quisieran atacar al Mesías, lo atacaron porque ya estaba en una cuestión política de prefiero al mundo, prefiero el poder a las escrituras, no por las escrituras mismas del Talmud. Interpretaron de esa manera para tratar de desestimar a Cristo. Es interesante esto que mencionas, César. Entonces, cuando dices escrito está, el Señor lo que estaba haciendo era citar algo que está en el Talmud. Ujú. Sí, él guardaba la ley y guardaba la Torá Sí, y conocía las costumbres judías y las sí, seguía, ¿no? Al menos para mí fue entre shock y emoción cuando vi el video de la iglesia donde él sí, toca la mezuzá, se llama, esta parte sí. que ponen los judíos con los escritos en la puerta, ¿no? Pero digo, pues si no lo hubiera hecho, hubiera estado faltando la ley. Se lavaba simbólicamente, hacía los rituales simbólicos y cuando llegaba a desafiar algo porque comían espigas el día de reposo, porque esto lo justificaba con la ley. No lo hacía porque decía: "Yo soy el Mesías y hago lo que quiero". Ajá. Usaba la ley para explicar por qué lo hacía. César, unas preguntas de manera rápida que podemos responder es esta. Nos pregunta Damaris y también nos pregunta Noel que qué es el Talmud. Okey,
el Talmud es la tradición oral de los judíos. Ellos tienen, a su ley le conocen como Torá, ¿no? Lo que nosotros vendríamos a entender como el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas. Entonces, cuando ellos tienen la Torá escrita, dada por Moisés, también hay una Torá oral que se da de boca en boca, de padres a hijos, por tradición. Eso se le conoce como el Talmud. ¿Qué pasó? Que cuando ellos van cautivos a Babilonia, existe el riesgo de que esa tradición oral se pierda en su cautividad. Tenían prohibido escribirla, pero pues decidieron escribirla o si no se iba a perder. Y ese escrito es lo que se conoce como el Talmud. Entonces, cuando decimos, pero ¿hablas de escrito o hablas de tradición oral? Si hablo de tradición oral es porque no está escrito. Era tradición oral, pero a partir de su exilio a Babilonia, de la cautividad, Ya. aunque lo tenían prohibido, decidieron escribirlo. Ok, De hecho, por muy eso bien. luego también se le conoce como el Talmud babilónico, ¿no? Ok. No porque lo haya dado Babilonia, sino porque fue por esas causas que tuvieron que escribirlo. Nos pregunta Brenda Ruiz, ¿quiere decir que los judíos eran odiados desde antes de crucificar a Jesucristo? Depende, o sea, yo no culparía a los pueblos de alrededor si los odiaban porque, pues, se dieron muchas guerras y conquistas por parte de ellos, ¿no? Pero más bien la aversión a los judíos se dio más a partir del primer siglo, después de que los judíos se sublevaron contra Adriano, que era el emperador romano, una pelea ahí, y total que para la Edad Media ya había como un antisemitismo bien marcado. E incluso lo tenemos hoy en día en inglés, cuando alguien dice Jewish, es como una forma ofensiva también de decir que algo está mal hecho, es tonto. O también nosotros cuando decimos, no sé, yo escuchaba a mi abuelita para ofender a alguien decirle: "Es que es un viejo ladino". Ladino es el idioma resultante de la mezcla entre el hebreo y el español en la península ibérica, ¿me explico? Sí, Entonces, la aversión a los judíos es algo que tenemos culturalmente. sí, muy bien. Una preguntita, bueno, un comentario de Eric que dice, ¿pudo haber habido una visita de Jesucristo, administración especial a los profetas o la reunión con Adán? Pues la última yo sí la descartaría, pero las primeras, pues no, ni podemos afirmarlo ni podemos negarlo, ¿no? Lo cierto es que la fecha era idónea para ello. Dice, ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Porque también recordemos que la Pascua está íntimamente ligada a Elías. ¿A partir de cuándo? No sabemos. Esa también es una tradición judía, que ligaban a Elías con la Pascua. Pero justamente fue en la Pascua cuando Elías y el día del Ceder, cuando Elías visitó a José Smith para entregarle las llaves del recogimiento de Israel. Y esta Pascua de este año, además de que el presidente Nelson nos invitó a celebrar la Pascua, que Sí, muchos se quejaron de: "¿Por qué nos hacemos católicos?". No, en realidad estábamos regresando a nuestros orígenes. Esa Pascua también entró algo que se llamaba, eh, la experiencia de Leí, que en todas las estacas, esperamos que haya llegado hasta nuestra estaca, se invitaba a que hiciéramos la historia familiar basado en cómo Leí fue lleno del espíritu al ver las planchas, y nosotros entrábamos a la aplicación de historia familiar y viéramos las ordenanzas disponibles. Entonces, aunque justamente ahí es una tradición judía, Leí con la Pascua se cumplió en la restauración cuando vino a Kirtland y se relacionó en esta Pascua de este año, cuando a la par de celebrar la Pascua, trabajamos en historia familiar. ya. Carlos, a ver qué te parece este comentario. Dice Gabriela, un nuevo miembro del grupo. Entiendo que se refieren a César. ¿Cómo ves, Carlos? Bueno, yo creo, Salvador, sabe que aquí hay un comentario de la hermana Clara que dice, aclaro que me considero muy ignorante del tema. Hermana Clara, yo también me considero ignorante del tema y creo que como miembros de la iglesia es necesario que podamos entender esto, César, porque de alguna manera este año en especial se nos invitó a celebrar la Pascua de una manera distinta al resto de los años. Hay fechas que asumimos simplemente que ocurren porque son tradiciones sub, ¿verdad? 6 de abril y todas estas fechas y no, hay un trasfondo de eso. Yo vi tu presentación anterior, justamente el 6 de abril del año 2023,
Y tú hablabas de que en tu época de juventud te enseñaban esto como la ley de Moisés, como rueditas que eran necesarios para avanzar. Y creo que de alguna manera es necesario, Salvador, que dejemos de tomar leche y comencemos a comer carne, en el sentido de aprender estas tradiciones, estas fiestas y poder entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué es el jueves? ¿Por qué es el viernes? ¿Por qué Pascua? ¿Por qué es el Osana? Que muchas cosas que no entendemos, sin embargo, las hacemos por obediencia. Pero es necesario, Salvador, y gracias nuevamente por la invitación que se le extendió a César y a él por aceptar, porque yo me considero, al igual que muchos hermanos, indoctos de todas estas cosas, pero cuando yo hice una búsqueda para poder entender lo que César nos traía hoy, me quedé impresionado con algunos comentarios que más adelante le voy a compartir. Ahí está, muy bien, pues vamos. Nos dice Irma Esther, bienvenido hermano César, y María Esther Vargas, excelente, el nuevo miembro. Muy bien, ya tengo carta de recomendación, por si quieres adoptarme. Muy bien, César, pues regresamos a la presentación. Sí, y apenas hablamos de la Pascua, ¿eh? Sí, Voy del a Pesaj. voy a irme rápido solamente para tener presentes los nombres de las fiestas, y ahorita podemos ahondar en cada una de ellas, ¿vale? Sí, El Pesaj es la Pascua, Shavuot es, el día de Pentecostés, se le conoce en las Escrituras, y ahí celebraba la entrega de las tablas de la ley, se llevaban primicias al Señor. De ahí vienen los días de asombro, que el primero es el Rosh Hashanah. Rosh significa cabeza, Rosh Hashanah es cabeza del año o el año nuevo judío. Se conoce como la fiesta de las trompetas, porque se tocaban las trompetas, se llaman shofar, esas trompetas que son de cuerno de carnero, y es un llamado al arrepentimiento y anuncian el advenimiento del Mesías, simbólicamente. Ojo, a partir del Rosh Hashanah ya no estamos en abril, estamos en octubre, y esto va a ser importante más adelante. Después del Rosh Hashanah viene el Yom Kippur, es el día de la expiación, se refiere a un día del perdón o juicio y definía la relación de las personas con Dios el resto del año, y es el día más sagrado porque el sacerdote, el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, entraba una vez al año al lugar santísimo en este día para ofrecer una ofrenda por todos los pecados involuntarios del pueblo, por todo aquello que ni en cuenta, ¿no? Pero que el pueblo, en teoría, de buena gana trataba de mejorar. Finalmente, pasado el Yom Kippur, viene el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Hoy en día se sigue celebrando entre el pueblo judío y celebra la cosecha, es algo de alegría, conmemoran las tiendas donde vivían durante el éxodo. Y ahora, donde tengo un asterisco son días en los que se viajaba al templo, o sea, en la Pascua, el Shavuot o Pentecostés, y en el Sukkot se viajaba al templo. Eso también es importante que lo tengamos presente. La tabla se va a repetir, y pongo otros dos días que son más históricos, pero que hoy en día, si ustedes conocen un judío, los va a decir. Purim, que celebra la fiesta histórica de la reina Esther y el rey Asuero, y el Hanukkah, que es muy parecido a la Navidad, celebran con un candelero de 9 brazos, no de 7, la recuperación del templo, cuando fue construido el segundo templo. Entonces, básicamente, estas son las fiestas. Vamos a decir Pesaj, Pascua, 50 días después viene el Shavuot o Pentecostés. Nos vamos hasta octubre y empiezan los días de asombro, Rosh Hashanah, la de las trompetas, el Yom Kippur, el día de la expiación, y el Sukkot, que aunque ya no es un día de asombro, es 10 días después y celebra la cosecha. Y algunos autores mencionan que estos 3 días pudieran ser el simbolismo de la segunda venida. Así como Cristo murió y fue sacrificado en la Pascua, siendo él mismo el Cordero Pascual, así como los apóstoles el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, Cristo vendrá ya no en abril, sino en octubre. Bueno, por esas fechas, ¿no? Septiembre, octubre. Recordemos que sus calendarios van desfasados. Será anunciado con el día de las trompetas, el llamado al arrepentimiento y el anuncio del Mesías. El juicio se llevaría a cabo el día de la expiación
y la cosecha final de almas sería el día del Sukkot, que celebra la cosecha, ¿no? Esto es como en el imaginario, o digamos así, la deducción de algunos autores, no miembros de la iglesia, algunos sí miembros de la iglesia, de ellos los voy a mencionar más adelante, que coinciden con esta parte, porque finalmente son símbolo de cosas que van a pasar. César, Sí, entonces como miembros de la iglesia nos deberíamos enfocar en aprender sobre, si no me equivoco, ahorita que estaba en la lámina, sobre el Pesach y la fiesta de octubre, el Rosh Hashanah. Esas serían las fiestas como más que tienen significado para nosotros. yo creo que las primeras 5 fiestas que estoy poniendo aquí son de mucha relevancia porque son citadas tanto en el Antiguo Testamento como Nuevo Testamento como probablemente, y hay autores de la iglesia que sostienen esto en el Libro de Mormón. Recordemos que Nefi construyó un templo a la manera del templo de Salomón. Correcto. Entonces, no es tanto que nos vayamos como a investigar la cultura judía, sino es nuestra propia cultura, de donde salen las enseñanzas. Yo, por ejemplo, pongo que José Smith puso la vara muy alta, ¿no? Cuando en Doctrina y Convenios menciona al Señor de Sabaoth, o cuando dice que, esto es Nolaum o eterno. Usa palabras y frases que vienen desde la tradición judía más profunda y las presenta a la iglesia. Entonces, no es como: "Ah, mira, José Smith dijo una palabra nueva, pues allá él". Cuando escuchamos a un profeta, pues espera que busquemos, vayamos, corramos la segunda milla, ¿no? Esta tradición, esta fiesta, César, entonces tú dices que están reflejadas y mencionadas en el libro de Mormón. Probablemente, Ya, probablemente por las señales que vemos. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver el discurso del rey Benjamín. Se dio en el templo y las personas iban al templo y cada familia se ponía en su tienda mirando hacia el templo. Muy perfecto. parecido a lo que es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Las fechas no vienen específicas, las temporadas nos hacen pensar que sí era por ahí. Y también pudiera ser que venga algún purista del lenguaje y nos diga: "Es que tiene que ser exactamente como dice el Antiguo Testamento". Recordemos que el simbolismo se mantiene, aunque la práctica pueda variar un poquito, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nada nuevo, ¿no? Puede que cierta ceremonia en la iglesia ya no sea exactamente igual que como lo era hace 80 años y no pasa nada. El simbolismo se mantiene y la esencia de la ordenanza también. Y las fechas pueden variar, lo traemos ahora, un ejemplo que quizás no aplica mucho, pero es la remodelación del templo de San Ley. Se ha creo que extendido 2 veces su remodelación, si no estoy mal, Salvador, y ahora ya va a ser un poco más de tiempo para el 2026, entonces se puede correr un poco más ahí. César, una consulta, yo estoy aquí como Salvador, yo estoy haciendo también, tratando de entender, ¿existe algún indicio de el simbolismo o la fiesta en las que El Salvador apareció a las Américas, reflejado en Tercer Nefi? Sí, de hecho, ¿Sí? aquí lo que se está sugiriendo, un estudio que hizo el Instituto Nila Maxwell, es que, no se especifica cuándo vino, pero no fue el día de su resurrección, fueron días después. Llama la atención que en el templo, en la tierra de abundancia, no era una recordemos, cuando el Señor se aparece, había mujeres, niños y hombres alrededor del templo. Entonces, esto nos hace descartar que solamente estaban viendo la destrucción y viendo cómo iban a reconstruir, porque había niños, o sea, no vas a llevar a un niño a una zona de desastre para reconstruir y echar mezcla, ¿verdad? Entonces, estaban reunidos alrededor del templo por otro propósito. Días antes, en los días de oscuridad, El Salvador dijo que la ley de Moisés se había cumplido en él. Entonces, las personas seguramente era su vida, ¿no? Imagínense que un día nos dicen: "El libro de Mormón queda anulado", no va a pasar. Pero imagínense, o sea, es nuestra vida, ¿y ahora qué? No, eso nos lo preguntaríamos. La vida de ellos era la ley de Moisés, ¿y ahora qué? Seguramente estaban expectantes de qué va a pasar. Entonces, aquí, una buena probabilidad es que por los días que pasaron, 50 días es un tiempo razonable, como para tener a la gente ya congregada alrededor del templo en una festividad importante, el Salvador se aparezca en el día de Shavuot, que es el día de Pentecostés.
que es el día que conmemora la entrega de la ley. ¿Qué mejor día para entregar al pueblo nefita la nueva ley? Esto Y ya es es, una conjetura de BYU, pero cuadra bastante bien con los tiempos que maneja el Libro de Mormón y el tipo de reunión que estaba alrededor del templo en la tierra de abundancia. y esta fiesta de Pentecostés, más o menos, ¿cuándo sucede? Ahorita lo mencionaste, pero no recuerdo. Son 50 días después de la Pascua. Ok. Entonces estamos hablando de que es abril, mayo, finales de mayo, Por ahí, ¿pudiera ser? sí, Mediados de mayo, recordemos que el ¿vale? calendario va desfasado con nosotros Sí, y también probablemente hubo un poquito desfasado con el pueblo de Nefi, no lo sé, puede ser, ¿no? No sé cómo sí. ellos hayan manejado su calendario. Sí, pero de acuerdo con el calendario lunar, que normalmente es a finales de Mayo, junio, marzo, principios de abril, sí, por finales ahí de de mayo, mayo, junio. principios de junio. Ok, Ujú. bien. Interesante este punto, ¿no? Bueno, finalmente, estas son conclusiones a las que llegan especialistas en el tema del Instituto Nila Maxwell, que ahora tú retomas y lo presentas aquí. No se presenta como una verdad absoluta, sino simplemente como una serie de, digamos, deducciones que obtienen a partir de los acontecimientos que sí están en las escrituras. Exactamente. De verdad, no sé, muchas cosas que el presidente José Smith reveló en su momento, muchas cosas ni él sabía lo que estaba haciendo, ¿me explico? Por ejemplo, cuando él estaba como muchas cosas que vienen en Doctrina y Convenios o en el Libro de Mormón fueron descubiertas por ahí de 1960 en los ríos del Mar Muerto, ¿no? Que dices: "Ah, mira, esto sí respalda lo que estaba acá cientos de años después", o en otros escritos. Entonces, como bien dice Salvador, vamos entendiendo las cosas conforme van pasando los años y es un testimonio sobre otro de la veracidad de la revelación del Libro de Mormón